Bueno, vamos a ir a nuestro primer tema de la contingencia. Le queremos agradecer a Carolina Molinare, ella es de la Universidad Diego Portales, para hablar precisamente del IPC y los productos y servicios que arrancaron este 2025 con mayor alza de precios. A propósito del IPC de enero, que se registró un alza de 1,1%, la mayor en casi 2 años. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. ¿Dónde se registran las mayores alzas? Sé que son muchos productos, pero principalmente, ¿cuáles serían los más icónicos que provocaron este IPC de 1,1%? Claro, cuando nosotros hablamos de esta variación mensual, ¿cierto?, de un 1,1%, hay que entender que está fuera de las expectativas que tenía el mercado, ¿sí? Es un alza que está por sobre las expectativas, y lo que principalmente incide en este valor viene siendo el componente de suministros eléctricos. Todos los reajustes tarifarios que hemos visto, ¿cierto?, a partir del año 2024 han impactado en el IPC, generando un mayor costo de la canasta, y para el mes de enero, ahora en el 2025, también vemos un nuevo reajuste en las tarifas eléctricas, que esto también impulsa al alza entonces la variación mensual que tiene el IPC para este mes. Otros componentes, por ejemplo, está la carne de vacuno. La carne de vacuno es un alimento altamente importado por nuestro país. Cerca del 70% de la carne de vacuno consumida en nuestro país es importada, y hay que recordar que tenemos un tipo de cambio que está altamente depreciado, por lo tanto traer carne de afuera viene siendo más costoso, y este tipo de cambio altamente depreciado lo tenemos así hace varios meses, y esperamos que esto también continúe. Por lo tanto, se va a estar generando cierta presión inflacionaria con respecto a todos aquellos bienes que son importados y que se encuentran dentro de la canasta del IPC. Otro ítem... Sí, perdón, Carolina, es que no deja de llamarme la atención, disculpa que te haya interrumpido, por decir, el vino subió 8,3%. ¿Eso tiene que ver con las fiestas de fin de año? Son varias cosas igual, como todavía no empieza, ¿cierto?, la temporada de cosecha del vino. Esto tiende a haber más en los meses de marzo, abril, entonces también estamos con una baja en la cosecha en ese sentido, entonces tiende a pasar que estos bienes o ciertos servicios aumentan ahora durante el mes de enero. También tenemos otro ítem relevante que viene siendo las gasolinas. Las gasolinas, hay que recordar que durante el mes de enero también presentaron incrementos, entonces alzas en sus precios, y por lo tanto vamos viendo todos estos factores que van influyendo en lo que es esta variación mensual de un 1,1% en el IPC. La lista es muy larga, no te la voy a comentar toda, porque pero hay igual cosas que llaman la atención. Voy a poner ejemplo, y no te quiero conflictuar, Carolina, por favor, Las lavadoras, por decir, que inciden en este IPC, el alza en las lavadoras. Dice por acá, por decir también, las camas. Son productos que uno dice, claro, la lavadora es un artículo de primera necesidad, las camas igual, pero cuesta entender un poco a veces por qué ciertos productos tienden a tener alzas tan grandes. Claro, efectivamente, por ejemplo, el uso de las camas, de las lavadoras, vienen a ser bienes que se consideran sin volátiles, ¿sí? Son bienes que no responden necesariamente como a shocks de contingencia, y que por lo tanto su precio mantiene cierta persistencia inflacionaria de acuerdo a lo que ha pasado con meses anteriores. Y también otro ítem que podría estar explicando esto es que es el porcentaje de lavadoras o de camas o de este tipo de bienes que se trae desde afuera. Entonces, cuando hablamos de bienes que no son producidos a nivel local, ¿cierto?, y que por lo tanto están afectos también al tipo de cambio, eso puede ir encareciendo su costo, y por eso vemos que hay algunos ítems que tal vez llaman la atención, unos más que otros, ¿cierto?, y que pueden estar respondiendo también a esa estructura. Claro, estamos conversando con Carolina Molinare, ella es de la Universidad Diego Portales. Mira, voy a leer algunos de los productos porque no dejan de ser llamativos. Los limones, el transporte en bus interurbano, paquetes turísticos nacionales, artículos para bebé, preservativos, verduras congeladas, suministro de electricidad, que sabíamos que venían esta alza porque estaban programadas. Después, zapatos de mujer, muebles para escritorio, medicamentos para aparato cardiovascular, zapallo italiano, paquetes turísticos, vino, lavadora, equipos de juegos para recreación, verduras encurtidas, colchones, herramientas eléctricas y accesorios, paquetes turísticos internacionales, lechugas, papas congeladas, manzana, transporte colectivo, instrumentos musicales, camas, la energía eléctrica, lo digamos, los computadores, los plátanos, agua embotellada y bolsas plásticas. Es como uno tiende a pensar que hay muchos que tienen lógica por la fiesta de fin de año, por la Navidad, específicamente.
Y otro... Claro, o sea, y hay varios que también responden porque están, por ejemplo, unidos unos con otros. Cuando hablamos de, no lo mencionaste, pero los gastos comunes, que también es algo que Tienes toda la subió razón, harto, claro. ¿cierto? Uno dice como, ¿por qué suben los gastos comunes? Eso también está muy relacionado a lo que es suministro eléctrico. Entonces, en ese sentido también va muy de la mano. Otro ítem sumamente importante que también subió de precio viene siendo el componente de los arriendos. Hay que entender que durante los meses de enero, especialmente el mes de febrero, ¿cierto? Los arriendos tienden a encarecerse debido a que hay un incremento de demanda de turistas. Entonces, en ese sentido, durante estos meses, enero y febrero, hay un choque estacional en los arriendos y que por lo tanto encarece su valor. Entonces, también por eso, por ejemplo, podemos ver que arriendos aumenta su valor. Con respecto, mencionaste el caso de los limones. Cuando hablamos de los limones, Sí, ¿cierto? claro. Estamos hablando de un producto que no está en temporada. Los limones, los cítricos, las naranjas, tiende a estar en cosecha y tiende a haber más oferta de estos productos en los meses de invierno. Entonces ahora estamos en meses de verano, ¿cierto? Donde no hay tanta oferta de limones y por eso también tiende a aumentar su precio durante esta fecha. Ahora, entendiendo que a la vuelta está marzo, el IPC que sería de febrero, según la proyección, ¿podría bajar o podría mantenerse o aumentar? No, nosotros esperamos que hayan 2 alzas más mensuales para los meses de febrero y marzo. Y esto responde principalmente a 2 cosas. En marzo, ¿cierto? El componente de arriendos aumenta su valor, en febrero el componente de arriendos aumenta su valor debido a este shock, ¿cierto? De mayor demanda, mayor oferta turística, la gente sale a veranear. Y el arriendo es uno de los componentes más importantes que tiene la canasta del IPC. Entonces, en este sentido, vamos a ver un alza impulsada fuertemente por este componente que responde a un shock más bien estacional. Y en marzo también esperamos otra alza, porque hay que recordar que en marzo vienen todos los reajustes de algunos bienes y servicios que están indexados al IPC. Entonces, por ejemplo, empiezan a ver y vamos a ver reajustes de lo que son planes de salud, seguros de salud, también todo lo que es el tema de educación. Entonces, eso también va a presionar, ¿cierto?, a lo que es al alza en el componente que se conoce como servicios sin volátiles, especialmente en la parte de educación y también salud para lo que es el mes de marzo. El factor de la UEF, Carolina, que siempre determina un sinnúmero de situaciones del día a día, ha tenido una pequeña baja la UEF, pero siempre marca una inestabilidad. ¿Cuánto juega también en determinar el IPC en lo que viene? Claro, la UEF en ese sentido, como hay bienes que están indexados, ¿cierto? Que es lo que hablamos, por ejemplo, la salud o la educación, eso también va a presionar al alza en lo que es el IPC de los meses futuros. Entonces, cuando lleguemos a marzo, ¿cierto? Con una UEF que va a estar más elevada, ¿cierto? Con lo que vemos para el mes de enero, lo que deberíamos esperar entonces es que esto, ¿cierto?, presione a estos servicios, educación y salud, a que aumente también su valor. Y lo que hay que recordar de la UEF es que la UEF responde a lo que es la variación mensual que tiene el IPC. Entonces, si nosotros vemos durante el mes de enero, ¿cierto?, un IPC que está en un 1,1%, esto significa entonces que también la UEF va a ir aumentando. Mientras más alta sea la variación mensual que tenga el IPC, mayor va a ser el incremento que va a tener la UEF. Claro, porque por decir, hoy la UEF está a 38.367. Ayer estaba a 38.369. Uno va viendo el gráfico, tiene una mínima baja, pero como tú decías, pues está relacionado directamente con el IPC, y si este IPC se mantiene alto, debería haber una tendencia en la UEF, pensando en los créditos hipotecarios, en los arriendos y un sinnúmero de situaciones más. Claro, también en los créditos de consumo. Entonces son varias cosas las que están afectadas a la UEF, que se pagan en UEF, ¿cierto? Y que por lo tanto se van a ir encareciendo a medida que estemos en este primer trimestre del año. Mira, aquí hay una pregunta súper interesante que hace un auditor. Dice, ¿cuánto puede afectar a la economía chilena la operación ya del puerto de Chancay en Perú? ¿Cuánto afectará en las importaciones? Claro, efectivamente ahí lo que hay que ver, ¿cierto?, es qué tanto deja de transportarse a nivel nacional en términos de volumen por nuestro puerto nacional versus lo que va a ocurrir, ¿cierto?, en el puerto de Perú. Entonces, en ese sentido, si bien es una amenaza, como es una amenaza tangible, hay que ver también cómo va evolucionando esto y cómo esta amenaza se vuelve cada vez más certera para las exportaciones chilenas. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que mirar es con cautela
qué es lo que está ocurriendo en Perú, ¿cierto? Cómo va el avance de la construcción, qué tanto se van a estar limitando también las importaciones o las exportaciones de Chile, porque hay que recordar también que hay todo un conflicto en torno a esto y que también Trump en un momento hizo declaraciones con respecto al puerto de Chacay. Entonces hay que ver bien no solamente la parte nacional, sino que también cómo se ordena la geopolítica con otros países relacionados en torno a lo que puede ocurrir con las exportaciones o las importaciones de este nuevo puerto. Pero sin embargo, sigue siendo obviamente una amenaza para nuestra economía, pero que hay que ir viendo y evaluando a medida que va avanzando qué tan tangible o qué tan real puede ser también. Sí, claro, y porque estamos conversando con Carolina Molinari, investigadora Observatorio Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Es recurrente este tema todos los años en esta época. Viene marzo también, donde los bolsillos de las familias sufren mucho, desde matrículas, uniforme, permiso de circulación. Entonces, ¿cómo se pronostica que se pueda llegar a marzo en cuanto a un IPC muy alto, a una UF muy alta, tomando en cuenta que muchas familias en Chile literalmente no llegan a fin de mes? Claro, o sea, efectivamente, ahí con respecto a lo que mencionaste, por ejemplo, del uniforme escolares, ya vemos que en el mes de enero ocurrió un alza, ¿sí? Hay un alza de un 5% anual en los uniformes escolares. Entonces son varios los factores que se van sumando, ¿cierto?, a esta canasta que cada vez está más cara, y que por lo tanto ahí lo que debe pensar la familia, ¿cierto?, o la recomendación que vendría siendo en este caso es ajustar ciertos presupuestos familiares, como darle prioridad a la finanza, al orden que tiene que tener cada familia, a qué es lo que se debe gastar, qué es lo que no se debe gastar. Ahí obviamente va a depender de la situación y el bolsillo de cada una de las personas, cada una de las familias, pero en ese sentido lo que más se recomienda, ¿cierto?, es mantener cierto orden financiero a nivel de hogar. Perfecto. Carolina Molinari, ella es investigadora del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad de Diego Portales. Te queremos agradecer este tiempo con Podría Ser Otra Cosa. Muchas gracias, Pablo. Que estés muy bien. Igual. Por acá nos decía un amigo, 1.300 el kilo de limones. Wow. ¿Dónde será eso el amigo Pablo que nos escribió? 1.300 el kilo de limones. Oye, se pasó. Bueno, pero se fijó que en la lista habían varias cosas llamativas a propósito del IPC. Las lavadoras, los colchones, las camas, agua embotellada, bolsas plásticas, computadores. Bueno, ahí está el IPC 1,1.